desarrolla el ejército sublevado con las fuerzas italianas que acaban de llegar. Se diseña en forma de pinza, en el que las fuerzas italianas avanzan en 3 columnas hacia la ciudad y las fuerzas del ejército sublevado vienen desde la zona de Cádiz, Algeciras, avanzando por la carretera. En el mar está la flota sublevada, que cañonea en todo el trayecto a la gente que está oyendo, y en el cielo pues está la aviación legionaria italiana, la Fuerza Aérea Española sublevada en ese momento, y una actuación también puntual de las fuerzas alemanas. Desde Málaga andando, yo con 3 añitos y 4 meses, pues me llevaba y yo le decía, mamá, yo no quiero andar más, yo no puedo andar, yo no quiero, yo me siento, mami, mamá, yo me siento. Los hijas no nos podemos sentar, que si no, entonces nos matan. Empezaron los alemanes por arriba, los italianos por el mar, detrás, por la carretera. Venga, ahí uno bombardeando, el otro bombardeando, el otro tirando, pues claro, la gente ya empezó cada uno tira por un sitio. Y mi madre, pues parece ser que se fue a una cuneta y mientras hubo, porque claro, no era continuamente, venían, bombardeaban y esperaban un poquito para que se menearan más la gente para matar más. Armonía, el nombre que le puso su padre, anarquista, pasó a llamarse después María. Con algo más de 3 años se perdió de su madre, embarazada de un 5.º hijo, en aquella huida cerca de Torre del Mar. Los guardeses de la fábrica de Larios le dieron cobijo y allí se crió como una hija más hasta que su madre supo que estaba viva y pudo recogerla en 1940. La mayoría de las víctimas de aquel éxodo ya no pueden contarlo o lo hacen con los recuerdos de sus mayores. Muchos lo mantuvieron en silencio durante años y unos pocos han dejado su testimonio escrito o se atrevieron a retratar las imágenes del horror y el miedo. Aquí tenemos... Está calentito, ¿no te lo has puesto caliente? Casi la totalidad de la obra de Manuel Garballo, pintor malagueño del barrio del Perchel, que fue tanto testigo como víctima del episodio que conocemos como la desbandada, que aquí vemos en su salida desde la calle del Arco, como la población civil de Málaga tiene que huir a través de los montes. Dentro del testimonio directo lo interesante es ver cómo él fue parte de la desbandada. Él sale de Málaga con toda esa gente y llega hasta Motril, donde es encarcelado. En el caso de este dibujo, que es el más icónico quizá de todos los que tenemos de él, de la desbandada, con la gente huyendo con la aviación en un plano terrible, vemos incluso a la madre decapitada y al niño de teta arrastrándose desnudo hacia el cuerpo ya cadáver de la madre. La obra de Manolo Garballo. La Fundación Pablo Iglesias es desde hace poco depositaria del legado artístico de Manuel Garballo. La mayor parte de su obra, la más reivindicativa, permaneció durante años guardada en un armario y aún no ha visto la luz. Este es el antiguo faro de Torre del Mar, que en el año 37 era el que daba luz y que el farero que habitaba en él, Anselmo Vilar, pues en las noches del 6-7 de febrero del 37, con la huida de tanta gente de la desbandada, pues sombreó y apagó el faro para evitar muertes. Le costó el que lo matara en un juicio sumarísimo y está en Málaga en una fosa. Muy cerca del faro, el Parque de la Memoria de Torre del Mar quiere poner nombre a todos aquellos que sufrieron el camino. De momento son más de 500 personas las que ocupan ya un lugar en los distintos bancos del paseo. Este Parque de la Memoria lo hicimos a una propuesta en 2004 para las personas que quedaban todavía vivas, que habían hecho la carretera, hacerle un homenaje y que de alguna manera hubiera constancia de esas personas, lo que sufrieron y lo que padecieron. Justamente en este lugar fue donde confluyeron el mayor número de personas que salieron en éxodo desde Málaga hacia Almería. Con esto ¿qué queremos? Pues dignificarlo y, como decía Saramago, recordar es un gesto de suprema humanidad. Y nosotros creo que el olvido no es política para un país demócrata.
Desde las asociaciones memorialistas tampoco se olvida la figura de Norman Lejeune, aquel médico canadiense que vino a España dispuesto a ayudar con su equipo portátil de transfusión de sangre. Junto a sus ayudantes, Hazen Sykes y Thomas Worsley, destinó durante días su vehículo para transportar a mujeres, niños y ancianos. El llamado hoy Paseo de los Canadienses, muy cerca de Málaga, además de recordar a las víctimas, es un homenaje a Bethune y a la ayuda que el pueblo de Canadá les prestó. Fue en 1998. Tuve noticia de un librito que se titulaba El crimen de la carretera Málaga-Almería. Lo conseguí y me encontré 26 fotografías sorprendentes que me dejaron estupefactos, porque eran iguales que lo que estaba viendo en la televisión en el momento de la guerra de Yugoslavia. Me puse a investigar y descubrí que era un personaje singularísimo que había dedicado su vida a ayudar a los más desfavorecidos. Además de la ayuda que prestó a los fugitivos malagueños, fue que él invitó a uno de sus compañeros, Hazen Sykes, un extraordinario fotógrafo, a que tomara fotografías de aquello. Son las únicas fotografías que quedan de aquel éxodo extraordinario que se produjo en 1937. Y sin esas fotografías habría sido imposible recuperar de la manera que se ha recuperado la historia de este triste suceso. Los lugares de memoria tienen un componente muy pedagógico para que la ciudadanía conozca la verdad de lo que ocurrió y sobre todo para que lo tenga presente a lo largo de toda su vida. Lo que venimos a declarar es la masacre, lo que venimos a declarar es la persecución. Fueron los bombardeos y el sufrimiento de la población civil que tienen que caminar desde Málaga a Almería huyendo de las represalias que podían tener como consecuencia de la llegada de las tropas franquistas a la ciudad de Málaga. Ese fue el cuento de mi infancia, el más impresionante. El cuento que siempre le pedía a mi abuela materna que me contara, su viaje al infierno. Allí siempre estaba el lobo acechando, mostrando los colmillos afilados, su sed de sangre, el lobo que vino todos los días. Había una vez una ciudad quemada y un invierno frío. Con esta frase Antonio Soler inicia su especial relato familiar, unido sin remedio a una ciudad, Málaga, y a unas fechas que significaron mucho para su familia. En casa oyó hablar de la carretera, del camino, de los días negros, nunca de la desbandada, un término que, según nos dice, le quita dramatismo a aquel éxodo terrible. La imagen de un niño preguntando a la abuela y la abuela contándome esa historia, que a mí me interesaba mucho más que la de Pulgarcito y la de Caperucita, me llevó a la concepción de empezar el libro con esta frase de había una vez, típica de los cuentos infantiles, y además incluir al lobo en el título, porque el lobo en los cuentos infantiles representa el mal absoluto, y en esos días y en esos meses hubo muchos lobos sueltos. El éxodo hacia Almería es la consecuencia de todo lo que viene ocurriendo en las semanas previas, en los meses previos, y a mí íntimamente me supone una conexión directa con mi familia. Ellos acabaron ese camino, hicieron el camino de vuelta, pero que en cierto modo la carretera siguió viviendo dentro de ellos. Iban por la carretera ya a no sé qué, y dije que había un hombre con una pierna cortada. ¡Matarme! ¡Matarme! Porque me han matado a toda la familia, mira, a mí me han cortado la pierna, un mortero, un proyectilero. Pues se cayó el proyectil y mataron, y le dije que lo mataban. Rafael hizo el camino en el vientre de su madre, junto a su padre y 4 hermanos. De lo que su padre contaba de aquellos días, recuerda especialmente lo que pasó en el río, cerca de Motril, el Guadalfeo desbordado, una barrera que algunos desesperados intentaban cruzar. Y allí fue donde más murieron, ahogados. Se murieron muchísima gente de refugiados que iban para allá, ahogados. Porque no había llevar puente, besaban y el río se lo llevó. ¡Ay, mi fulanica! ¡Ay, mi mericanico! ¡Ay, fulanico! ¡Que se lo ha llevado el río! Dije que era lo ajeno, llanto, lo que había a la orilla del río. La desbandada casi no ha existido desde el punto de vista histórico.
Se ha conservado el relato de la desbandada en las familias y se ha conservado calladamente, porque no se podía decir abiertamente en la sociedad de la dictadura, incluso en los primeros años de la democracia, que alguien había estado en ese suceso, porque durante la guerra y durante la dictadura fue objeto de persecución. Nadie sabe cuántas personas murieron en la carretera, ni cuántas salieron de Málaga, ni cuántas se unieron por el camino, ni las que llegaron a Almería. Se habla al menos de 3.000 muertos y más de 150.000 desplazados, pero es muy difícil dar cifras. Del puerto de Agra se evacuó a muchos hacia Alicante, Valencia o Barcelona. Otros se dispersaron por distintos pueblos del interior de la provincia. Algunos incluso llegaron a Francia y a campos de concentración en el sur francés y en el norte de África. Almería, ya asediada desde el principio de la guerra, acogió a los malagueños como pudo. Almería no estaba preparada para recibir el aluvión de miles y miles de hombres, mujeres y niños que llegaron. En algunos casos hubo unos procesos importantísimos de solidaridad por parte de las instituciones, fundamentalmente en cuanto a alimentos, a acogida en determinados centros públicos, pero hubo mucha gente que evidentemente tuvo que quedarse en las calles, y en las mismas calles fueron bombardeadas por en este caso la aviación sublevada. El mismo 12 de febrero, con la ciudad llena de refugiados en sus calles, 40 bombas de gran potencia cayeron sobre el centro de Almería. Desde principios de ese año se había empezado a construir un sistema de refugios antiaéreos que se convertirían en indispensables en los meses siguientes. La ciudad no caerá en manos de los sublevados hasta casi el final de la guerra, en marzo del 39. Para aquel entonces, la carretera entre Málaga y Almería se había grabado ya en la memoria de los que la caminaron y consiguieron sobrevivir. Después de la desbandada vino la represión, vino la ocupación de esas ciudades por parte del ejército franquista, la devolución de todos esos refugiados que fueron detenidos en la carretera y que fueron hechos volver a sus ciudades de origen, y allí sufrieron la represión. El cementerio de Málaga, con 4.000 víctimas, la fosa de Belén Málaga, con 200 y pico víctimas, el rosario de fosas que hay en todos los pueblos de la carretera, pero lo que seguimos preguntando es, ¿las víctimas de la desbandada dónde están? Uy, qué reportaje más interesante, ¿eh? Pues así despedimos hoy Información Móvil. Gracias por acompañarnos en directo cada sábado. Y recuerden que tienen